Bien, buena tarde. Estamos dentro de la unidad 2. Recuerden que la denominamos mineralogía. Y dentro de la mineralogía vimos un tema fundamental que eran las estructuras básicas. ¿Listo? Entonces ahí recuerden, habíamos hablado de los tetraedros y de los octaedros como las dos unidades estructurales fundamentales, con las cuales entonces íbamos a armar un primer tema que vimos, que fue los minerales primarios. Esa fue la clase anterior. Entonces hoy vamos a tratar o vamos a hablar sobre los minerales secundarios. Entonces este es el ítem número 3, que se llama minerales secundarios. Muy bien. Entonces es importante que entendamos o que sepamos cuáles son los minerales secundarios. Entonces decimos que los minerales secundarios están constituidos por productos de la alteración de los minerales primarios o por la alteración que más adelante vamos a ver que se llama meteorización de las rocas. Muy bien. Dentro de estos minerales secundarios hay un grupo muy importante que se llaman las arcillas. Las arcillas. Muy bien. Bueno, recordemos algo. Recordemos que vimos las unidades estructurales fundamentales, por aquí volvámoslas a hacer, porque es importante, que eran los tetraedros y los octaedros. Muy bien. Y que con estos tetraedros y con estos octaedros estábamos o se forman o son parte de los que conforman los minerales primarios. Entonces, obviamente, con estas mismas dos estructuras básicas fundamentales es que se conforman este primer grupo que se llaman arcillas. Estas arcillas tienen, digamos, una connotación, y es que son láminas. Y si ustedes se devuelven a el capítulo o al apartado de minerales primarios, entonces van a encontrar que hay un grupo de minerales, que son formados en láminas. Recordemos que son los filosilicatos. Entonces decir arcillas, láminas o filosilicatos son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los filosilicatos de los minerales primarios y por qué un filosilicato se puede volver en un mineral secundario que vamos a llamar arcilla? Es porque son filosilicatos hidratados. Significa que tienen moléculas de agua. ¿Listo? Entonces, un mineral primario que sea un filosilicato y se hidrata, se convierte en una arcilla. Ahora, recuerden esto. ¿Cuál es el átomo central de los tetraedros? El silicio. Tiene aquí Si4.
¿Y cuál es el átomo central de los octaedros? El aluminio. El aluminio, ¿cierto? O sea que las moléculas básicas de origen de todos los minerales tienen sílice y aluminio. Por eso las arcillas también se pueden llamar aluminosilicatos hidratados. ¿Correcto? Entonces, arcillas que son láminas, que son filosilicatos hidratados o aluminosilicatos hidratados, porque tienen sílice y aluminio en sus estructuras primarias. Cuando se hidratan, entonces se vuelven minerales secundarios. Muy bien. Este grupo de minerales también tiene varias definiciones. ¿Listo? Entonces, tiene una definición desde el punto de vista físico. ¿Listo? Y entonces, desde el punto de vista físico, entonces es una fracción menor a 1 por 10 a la menos, no pongamos 1 por 10 a la, bueno, entonces 2 por 10 a la menos 4, pero eso es igual a 0.0002 centímetros, o lo que es lo mismo, 2 micras. ¿Listo? Es decir, son minerales o son composición de tetraedros y octaedros que son menores a 2 micras, ¿listo? Esa es una de las connotaciones. La otra es que es un material plástico y moldeable al contacto con el agua, ¿correcto? Vamos a ver que hay otra fracción en el suelo que es la arena y hay otra fracción en el suelo que es el limo, que no se dejan moldear, ¿cierto? No se dejan moldear para al contacto con el agua. Usted por mucho que le adicione agua a un puñado de arena, pues eso no se le moldea. El limo tampoco, pero las arcillas sí. Muy bien. Y otra característica, no de todas, pero de un grupo muy importante, es que son hidromórficas. ¿Qué significa que son hidromórficas? Que su tamaño cambia dependiendo de qué tan hidratadas o no estén. Y vamos a ver, ¿qué es lo que hay que preguntarse, Jorgito? ¿Para qué? Eso, ¿para qué? ¿Sí o no? Caspa, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces es, bueno, ¿qué significa que sean hidromórficas? Esto es muy importante porque esto nos da un manejo del suelo frente al agua y a los cultivos muy importante. Vamos a poner ejemplos allí. Muy bien. Y desde el punto de vista químico, o me quiera volvió Jorgito que es tan atento. Es un mensaje subliminal, tinto, no. Muy bien. Desde el punto de vista químico, y esto sí que va a ser muy importante, es que las arcillas es una superficie cargada eléctricamente. Es una superficie cargada eléctricamente, positiva y negativamente, pero que vamos a ver que a nosotros lo que más nos interese es que tenga una alta concentración o una alta presencia de cargas negativas, porque vamos a ver que muchos de los elementos que nosotros le adicionamos al suelo son cationes, es decir, son carga positiva, por ejemplo el potasio. Entonces, si en el suelo no hay cargas negativas que me retengan este potasio mientras la planta lo toma, este potasio se nos puede lavar, Entonces, por eso nos interesa entender que la
arcilla es una superficie cargada eléctricamente y que nos interesa mucho que sea de carga negativa. También obviamente debe haber cargas positivas porque hay cationes como el H2PO4 menos que necesita cargas positivas, ¿cierto? Pero vamos a analizar y vamos a encontrar que la mayoría son cationes y hay poquitos aniones. El boro también, H3BO2 también es un anión, entonces necesitaríamos cargas positivas. Muy bien, pero entonces estas son, digamos, las dos grandes características desde el punto de vista físico y químico de lo que es una arcilla, ¿correcto? Muy bien. Dentro, ya enfocaste bien aquí, ¿cierto? Muy bien, bueno. Entonces, digamos que el grupo de minerales secundarios es un grupo bastante amplio, ¿cierto? Grande. Pero nosotros vamos a ver, digamos, dos de los grupos que dominan el suelo, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a ver un grupo de estas arcillas que las vamos a denominar las arcillas tipo 1,1. Y por aquí vamos a ver, pongamos otro colorcito como es de bueno, y tenemos, esta logística está una berraquera. Y tenemos otro grupo de arcillas que la vamos a llamar 2,1, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como no nos podemos salir de este contexto de que las arcillas son láminas, y que son láminas ¿de qué? De las unidades estructurales fundamentales, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las arcillas 1,1 significa que aquí tenemos una lámina de tetraedros unido a una lámina de, aquí tenemos tetraedro, tetraedro, octaedro, octaedro y octaedro. Entonces, lo que tenemos aquí es una arcilla tipo 1,1. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, podemos hacer una representación. Aquí tenemos, por ejemplo, una lámina de octaedros, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo se llamaría si fuera un mineral primario? Un filosilicato, ¿sí o no? Pero a estas láminas, en un proceso natural en el suelo que dura cientos de años, ¿cierto? Puede empezar a unírsele láminas de tetraedros. Y entonces tenemos una lámina de tetraedros unido a una lámina de octaedros, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos una lámina de tetraedros y una lámina de octaedros y una lámina de tetraedros, entonces tenemos una arcilla tipo 1,1. ¿Hasta dónde puede crecer esto para que se siga llamando arcilla? Al infinito. Hasta 2 micras. Hasta 2 micras. Si se pasa de 2 micras, ya no es arcilla, pasa a ser otra cosa, puede ser limo, y si se pasa, ya es arena, pero no es solamente el pasar de tamaño, sino que va perdiendo cargas. Y vamos a ver que ni el limo ni las arenas tienen cargas superficiales. ¿Correcto? Entonces, suelos limosos y suelos arenosos no tienen cargas. Y si no tienen cargas, no retienen nutrientes. Y si no retienen nutrientes, entonces usted tiene que dosificar el fertilizante o adicionar. ¿Qué podemos adicionar ahí, Leo? No, antes, materia orgánica para cargar negativamente al suelo, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos volvemos a
Ah, es que no hemos visto la génesis. Pero si cuando veamos la génesis vamos a ver que en estricto la arena por sí sola no es un suelo, el limo por sí solo no es un suelo, la arcilla por sí sola no es un suelo, tiene que tener materia orgánica y microorganismos para poder, porque son componentes o parte de los factores de formación del suelo. Muy bien, entonces, volvamos acá, entonces estas son las arcillas tipo 1, ¿correcto? ¿Qué significa? Una lámina de tetraedros, una lámina de octaedros hidratados, o sea, con moléculas de agua adheridas. Muy bien. Digamos que dentro de este grupo o subgrupo de arcillas 1,1 hay también una cantidad de familias y de nombres, pero nosotros pues como siempre vamos a nombrar las más discotequeras, las más faranduleras, las más populares, ¿sí o no? Las más Jessy Uribe o Natalia París o ¿cómo se llama? Bad Bunny. O ese otro, el Bad Bunny, pero para eso lo tenemos que... ese, el depresivo ese es el que es muy depresivo, ese. ¿Sí o no? Entonces vamos a nombrar las más populares, ¿sí o no? Entonces, una de las más populares aquí son las caolinitas. Y la otra popular aquí también son las aloicitas. Entonces, y dentro de las caolinitas también habrán sus divisiones, ¿cierto? Pero como hemos repetido varias veces, nosotros no vamos a profundizar casi en ningún tema hasta después. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve esto? Hombre, usted va a encontrar en los estudios de suelos que dice, las arcillas predominantes en este suelo son caolinitas. ¿Listo? Entonces usted ya sabe, son arcillas 1,1, ¿cierto? Ahorita vamos a ver las características de estas arcillas, ¿listo? Muy bien. Y las arcillas o el subgrupo dentro de las arcillas de la familia de las 2,1, entonces no nos podemos salir de aquí, son láminas. Entonces aquí lo que tenemos son, exacto, entonces tendríamos aquí una lámina de tetraedros, aquí. Listo, y aquí tendríamos otra lámina de, a ver cómo es acá, así, acá y acá. Y entonces acá sería, a ver cómo vamos aquí. Sí, aquí. Muy bien, entonces aquí tendríamos tetraedros, una lámina de octaedros, tetraedros y tetraedros. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí tenemos una lámina de tetraedros, una lámina de octaedros y una lámina de tetraedros. Es decir, dos láminas de tetraedros y una lámina de octaedros. Esa es una arcilla tipo 2,1. Entonces podríamos representarla con la lámina, cuando tenemos una lámina de octaedros, aquí se le puede adicionar una lámina de tetraedros y aquí otra lámina de tetraedros y tenemos, listo. ¿Hasta dónde puede crecer? Hasta 2 micras. Esa sí ya la cogieron, no la volví a para el parcial. Hasta 2 micras, ¿Y de ancho? ¿Así? 2 micras también. No. Eso se mide en unidades Armstrong. ¿Y cuánto es un Armstrong? ¿Cuánto es un Armstrong, muchachos? Vean esta bobadita. Esto se mide, aquí pueden llegar pues hasta los 10 Armstrong máximo, ¿cierto? Pero hay unas que pueden medir 1, listo. Depende de la hidratación, pero vea, estos son en unidades Armstrong. Y un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 8, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 por 10 a las 8 centímetros.
Por eso es que uno tiene que hacerse como un imaginario. Esto no se ve. Entonces uno ve una arcilla. No ve una arcilla. Es un imaginario que lo pone a funcionar, lo teoriza y es consecuente con lo que está diciendo, pues con lo que representa. Entonces uno, no. Entonces la arcilla no se ve. Bueno, muy bien. Bueno. Igual que las caulinitas, dentro de las arcillas 1-1 hay unas familias que son muy importantes, ¿cierto? Pero digamos que el grupo más mencionado dentro de las arcillas 2-1 son las mosmorillonitas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las mosmorillonitas? Son arcillas tipo 2-1. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Muy bien. Pero, ¿para qué nos sirve esta información? Para nada. Para llenar crucigramas, cultura general, ¿cierto? Pero lo que tenemos que entender es, bueno, ¿y qué implica o cuáles son las otras características que debemos aprender de las arcillas para la practicidad, es decir, para lo que se hace el día a día en la agricultura? Porque recuerde que nosotros estamos estudiando una ciencia aplicada. Y lo que significa eso es que todo lo que aprendamos o estudiamos tiene que ser práctico y nos tiene que servir para el bienestar de quién. Del suelo. Sí, y de la especie dominante. ¿Cuál es la especie dominante? El hombre. El hombre. A las mujeres, sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a evaluar 2 o 3 características de estas arcillas, ¿cierto? Para poder entender su practicidad. Entonces, vamos a hablar sobre una característica muy importante que es la retención de agua. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden, muchachos, que el agua es una molécula anfótera, ¿cierto? O sea que ella se puede comportar como un ácido o como una base, puede ser negativa o positiva. ¿Qué significa eso? Que la otra vez vimos que si todas las veces el agua moja. Dijimos que no siempre el agua moja, que el agua moja siempre y cuando tenga una carga donde adherirse. ¿Listo? Por esto. Por eso es que en el vidrio que no tiene cargas superficiales el agua simplemente rueda, porque no tiene donde adherirse. ¿Qué significa esto? Que esta molécula se adhiere donde tenga mayor cantidad de cargas. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, pueden tener cargas. Esto puede tener cargas en los vértices, ¿cierto? Porque recuerden que aquí van oxígenos, OHs, ¿cierto? Entonces pueden sobrar cargas. Aquí también. Entonces es muy fácil deducir de cuál de las dos tipos de arcilla tendrá mayor retención de agua, las arcillas 1-1 o las arcillas 2-1. ¿Cuál tiene mayor superficie? La 2-1. Si tiene mayor superficie, tiene más cargas superficiales. Y si tiene más cargas superficiales, tiene más de dónde adherirse moléculas de agua, porque tiene otra lámina acá. Tiene una lámina más que esta. Entonces, la retención de agua en las arcillas 1-1 es mucho menor que la retención de agua de las arcillas 2-1. 2-1. ¿Correcto? Muy bien. ¿Eso para qué nos sirve, Jorgito? ¿Para qué? Diga. ¿Y eso para qué? ¿Para qué nos sirve? Eso para qué. Muy bien, muy bien. Entonces, miremos esto. Por ejemplo, don Daniel la otra vez hizo un aporte en este sentido. Supóngase
supóngase que nosotros, acuérdense que para poder, digamos, entender las cosas muchas veces hay que hacerse los imaginarios, ¿cierto? Imaginémonos una finca con 2 lotes y le hicimos un estudio de suelos. Y en el lote A están arcillas tipo 1-1 y en el lote B están las arcillas tipo 2-1, ¿cierto? Entonces dice don Freddy, mierda, entró el verano, ahora sí, se cuajó el verano, mi hermano. Listo. Y estamos, son pastizales y entró el verano. ¿Cuál pastizal pastoreo yo primero? ¿El A o el B? ¿Y por qué? Si entró el verano. Pastoreo primero el A. ¿Por qué? Exacto, porque si el A tiene arcillas tipo 1-1, perderá el agua más rápidamente que el lote que tiene arcillas tipo 2-1, es decir, aquí yo puedo mantener el pasto todavía un poco más de tiempo que en este lado de acá, ¿correcto? Muy bien. Es una de los ejemplos de practicidad. Bueno, muy bien. Listo. Otra, no porque hay paro armado. Otra, nos podemos quedar hasta tarde. Acordes del 13º mandamiento, no dar papaya. Muy bien. Una. La casa de él. No, hombre. Sí, está para Paula con una metralleta a la entrada por si no llega ligero. Con escoba. No. Con una escoba. La casa es un territorio de paz y progreso. Bueno, bueno, otro aspecto muy importante. Yo borré los 2 ejemplos. El A tiene arcillas tipo 1-1 y el B tiene arcillas tipo 2-1. Muy bien. Otra característica de estos materiales es la estabilidad estructural. Y la estabilidad estructural estamos hablando de cuál es la capacidad que tienen de mantenerse unidas las láminas de tetraedros y de octaedros, ¿correcto? Muy bien. Entonces, frente a la estabilidad, ¿qué pasa? Recuerden que nosotros habíamos representado, tenemos representado los enlaces que hacen los átomos o los iones con estos palillitos de dientes. Es la representación de los enlaces, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos, digamos, una arcilla tipo 1-1. Recuerden que aquí, ¿dónde están los aluminios? Se los llevaron. Bueno, sí, pero no importa. Vamos a hacer este. Qué inseguridad. Se robaron los aluminios y los sílices. Muy bien. Y aquí tenemos átomos de aluminio y aquí tenemos átomos de silicio originalmente. Después vamos a ver que hay una cosa que se llama sustitución isomórfica, donde un elemento puede reemplazar a otro y ahí es donde se originan los diferentes tipos de arcilla. Entonces, alguien que tenga un ion que tenga un radio y una carga similar puede reemplazar al aluminio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estos iones centrales y estos que están acá están compartiendo energía para mantener unido el tetraedro con el octaedro. ¿Listo? Entonces, a ver, Santiaguito. Entonces, mire, ¿usted qué quiere ser, octaedro o tetraedro? Octaedro. Siempre tirando ventaja, siempre sí. Bueno, listo. Entonces, ¿te puedo tutear? Bueno, tú eres un octaedro y yo soy un tetraedro. ¿Correcto? Muy bien. Y los dos, el átomo central suyo y el átomo central mío, estamos compartiendo energía para mantener este enlace. ¿Correcto? Correcto. ¿Listo? Entonces, usted y yo tenemos este enlace, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si... Ay, se tiró este tetraedro. ¿Qué pasa si yo cojo otro tetraedro a este lado? Entonces ya esta energía que yo tengo aquí, que antes la estaba usando para mantener este enlace, ya tengo que compartirla con este otro enlace. Entonces esto es más fácil de separar que esto. Por eso las arcillas tipo 1-1 son mucho más estables, mucho más firmes
que las arcillas tipo 2-1. Esta estructura es más débil, menos estable que esta, ¿correcto? Muy bien. Entonces, volvamos al ejemplo anterior. Ya dijimos, frente a la retención de agua, yo pastoreo primero el lote A porque se me pierde más fácil el agua que el lote B. En algunos libros uno encuentra que existen arcillas pues 1-1, 2-1 y 2-1-1. Ah, Y sí. hace referencia pues, al tetraedro y octaedro, el otro uno, o sea, si es 2-1-1. Vea, hay dos, 1, 1. Y aquí hay otra lámina de octaedros o de tetraedros. Y hay 2, 2. Pero no las mencionamos porque son muy inestables. Es decir, se pueden formar en determinado evento, pero se le rompen la estructura muy fácilmente. Entonces, usted no tiene comúnmente en el campo, casi que son teóricas. ¿Cierto? Son muy poco presentes en el campo. Listo, entonces ya vimos que frente al agua pastoreamos primero el lote A porque pierde más fácil el agua, el lote B que tiene una mayor retención de agua nos aguanta otro poquito. ¿Listo? Pero vamos a suponer que vamos a sembrar maíz, por decirlo alguna cosa. ¿Listo? Y tenemos un tractor y tenemos 100 obreros. Pero bueno, no la pongamos así, que es que después ya nos tira aquí el Comité Olímpico, el Comité Internacional del Trabajo y todo eso. No, bien. Listo. Aquí tenemos una rastra, ¿cierto? Con unos discos que pueden medir 20 centímetros de diámetro y tenemos otra rastra, bueno, y están separados, digamos que 10 centímetros. Y tenemos otra rastra que tiene más pequeños, digamos de unos 15 centímetros y está separado unos 20 centímetros. Y necesitamos arar los dos terrenos, necesitamos arar los dos lotes. ¿Listo? ¿Dónde mandamos la rastra número 1 y dónde utilizaríamos la rastra número 2? ¿Qué piensan ustedes? La 1 en la 1, la 2 en la 2, yo creería. A ver, la 1 en el A, ¿cierto? Y la 2 en el B. Bueno, nosotros no hemos visto maquinaria agrícola, pero hagamos este análisis. Entre más grande sea el plato y esté más junto, ¿picamos más o picamos menos? Picamos más, ¿sí o no? Es decir, el terreno lo pulverizamos mucho más. Si yo tengo una estructura débil allí, entonces hago todavía más daño. Que son discos más pegados, ¿cierto? Y más profundos, obviamente lo utilizaría en las arcillas tipo o en terrenos con arcillas tipo 1-1 porque son más estables. ¿Listo? O si puedo sembrar, listo. Y 1, listo. Pero venga, así. Y que tiene discos más pequeños y más separados hace menos daño. ¿Listo? Entonces yo lo utilizaría en terrenos que tienen arcillas tipo 2-1 porque son más inestables, se dañan más fácilmente. Profe, respecto al pastoreo, a mí sí me quedó una duda porque si se supone que las 2-1 retienen más agua, entonces yo debería pastorear ese porque el terreno tiene más agua y ahí se puede recuperar más rápido el pastizal. Por ejemplo, es que entró el verano. Exacto, entró el verano, entonces retiene más agua. Yo pastoreo primero ese porque si retiene más agua, más fácil se va a recuperar el pastizal. O sea, va a tener una reserva hídrica y se puede recuperar más rápido. Entonces yo debería comerme ese primero. Pero es que el deja uno, sí. recuperar el otro ya se le secó. Exactamente, entonces como el que tiene menor retención de agua, entonces usted lo necesita que lo coman más rápido, porque si no el agua se le va a perder. Y se pierde, En no cambio en el tanto, 2-1 se le va a aguantar más el agua. no tanto el agua, sino se pierde el pasto. El Ah. pasto ya seco, lleno de polvo, que se lo come.
Nada. Ahí tiene. Ahorita definen eso a penaltis en el descanso. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, pero a lo que tenemos que llegar, muchachos, es, ¿cuál es el mensaje? Cuando yo tengo suelos con materiales estables, yo puedo darme, digamos, por ese lujo de hacer una labranza, digamos, un poquito más agresiva, versus si yo tengo un suelo con arcillas inestables. Entonces, con arcillas inestables tipo 2-1, y vamos a ver si además son hidromórficas, significa que ahí la labranza tiene que ser mínima, casi que, por ejemplo, sembrar a mano, pues a chuzo, por ejemplo, ¿cierto? Casi que los arados, darle solo un pasón de arado y no más, una descompactación, por llamarlo de alguna manera. Labranza mínima en terrenos que tienen materiales 2-1, ¿listo? Porque tienen menor estabilidad. Y aquí viene una muy importante, que es, digamos, no de mayor utilidad frente a estas, pero sí, digamos, más práctica frente a la producción que vamos a ver en suelos 2. Por ahora, simplemente limítese a escuchar, no, y después entienden. Vea, mentira, no entendamos de una vez. Esto se llama capacidad de intercambio catiónico, que es una de las propiedades químicas del suelo. Pero por ahora solamente entendamos que la capacidad de intercambio catiónico vamos a mirarla como la concentración de cargas positivas o negativas que tiene la arcilla. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Entonces esto ya somos capaces de responderlo, porque esto va muy ligado con la retención de agua. ¿Quién tiene mayor retención de agua? La que tiene más cargas. ¿Y por qué tiene más cargas? Porque tiene más superficie. Superficie, que vamos a ver también una cosa que se llama superficie específica, es decir, superficie expuesta a la solución del medio que está cargada eléctricamente. Entonces, si tiene mayor retención de agua es porque tiene mayores cargas. ¿Qué significa esto? Que las arcillas tipo 2-1 tienen mayor capacidad de intercambio catiónico que las arcillas tipo 1-1. Muy bien. La pregunta, Jorgito. ¿Y eso para qué? Este pelado sí es una berraquera, hombre. Siempre tan atento. Está en la jugada. Muy bien. Entonces, ¿esto para qué sirve, por ejemplo? ¿Cierto? Listo. Entonces, vamos a mirar. Aquí en la zona, en el terreno A, yo tengo, vamos a representar esta superficie así. Esta. Así. ¿Listo? Y aquí tengo así. Muy bien. Dijimos que las arcillas 1-1 tienen baja capacidad de intercambio catiónico, entendida por ahora como la cantidad de cargas en la superficie. Entonces supongamos que esto tiene esto. Bajitas. Listo. Pero dijimos que las arcillas tipo 2-1 están muy cargadas eléctricamente, tienen una mayor capacidad de intercambio catiónico. Entonces tienen una superficie con todas estas cargas. Por aquí tiene una positiva. Para que le salgan las lágrimas a Leo, la materia orgánica es una superficie así. Es una superficie así, ¿cierto? Por ejemplo, los suelos arenosos hay que adicionarles es materia orgánica para que tengamos todas estas cargas. Bueno, muy bien. ¿Listo? Entonces, arcillas tipo 2-1, una superficie muy cargada eléctricamente. Arcillas tipo 1-1, una superficie con baja carga superficial eléctrica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la pregunta es, si yo tengo que aplicar un fertilizante, ¿listo? Que por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio. Vamos a ver por allá en el curso de suelos 2 que todos los iones que la planta toma
para su nutrición tienen dos características, que son inorgánicos y que deben estar cargados eléctricamente para que la membrana celular, las proteínas de transporte que hay en la membrana celular identifiquen esta carga y el radio iónico de ese átomo y lo tomen para meterlo al citoplasma. Entonces, estos iones tienen que estar cargados eléctricamente. Muy bien. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que aplicar, pongamos 500 kilogramos? Esto puede ser un triple 15, pues para que nos relacionemos con algo que está comúnmente en el mercado, ¿cierto? Después vamos a ver que el agrónomo que recomiende triple 15 de entrada ya nos debe generar desconfianza, ¿cierto? Es como el médico que de entrada le receta acetaminofén. No hace una cola en la EPS, 2 horas y llega el man y ni lo mira uno en el computador y ibuprofeno, y va uno allá y no hay. Así es el agrónomo que llega a la finca, se mete el análisis de suelo al bolsillo y cuando se va a ir, oiga, ¿y entonces qué hago? 2 bultos de triple 15, listo, ahí quedó ya listo. Está el agrónomo que le recete triple 15 y una vez usted lo va mirando así como raro. O ya pues para eso no hay que estudiar. Entonces, supongamos por ahora que vamos... pero lo que estábamos hablando ahora, vamos a ser consecuentes de lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, si no nos gusta que recete triple 15, no lo pongamos de ejemplo. Entonces, vamos a poner un 13343, que se llama Solunca en una casa comercial. ¿Listo? El caso es que esto es nitrógeno, fósforo y potasio. Muy bien, pero que viene como N, P2O5 y K2O. Pero que luego cuando llega al suelo se transforma así. Bueno, pero ya después lo miraremos. El caso es que usted tiene que aplicar 500 kilogramos al año. La pregunta es, ojo, y también vamos a ver que una de las cosas que más tenemos que trabajar nosotros como extensionistas y como técnicos agrícolas es tener en cuenta la mano de obra. Toda actividad en el campo genera mano de obra. Y mano de obra es plata, ¿cierto? Y eso tiene que ir en el proyecto, entonces eso siempre gasta platica. Entonces, si yo tengo que aplicar 500 kilogramos de este fertilizante, yo sé por ahora que son cargas, cuando lleguen al suelo, eso se convierte en cargas positivas y negativas, pero la mayoría son positivas, o sea, cationes. ¿Qué hago yo? Estos 500 kilogramos, y acuérdense de la mano de obra, yo ¿dónde aplico? A ver, ¿cómo lo dijera? ¿Dónde fracciona? Sí, es decir, yo tengo que aplicar 500 kilogramos. Listo, la pregunta en un año. La pregunta es, ¿yo dónde fracciono más este fertilizante? La frecuencia de aplicación. O la frecuencia de aplicación. Yo diría, a ver, yo digo, mierda, el lote A de esas sillas tipo 1.1. Yo me acuerdo que las sillas tipo 1 tienen baja carga. El lote B son arcillas 2.1, tienen alta carga. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, listo, desenredémonos de esta manera. Por ejemplo, si yo aplico estos 500 kilogramos, por ejemplo, en 2 aplicaciones, ¿listo? Entonces 250 y 250 kilogramos. Entonces, por ejemplo, yo en enero aplico acá. ¿Qué pasa si yo aplico aquí toda esta cantidad en el suelo 1.1 y cae una precipitación de 70-80 milímetros? Se lava. Se lava porque todas estas cantidades de cargas que hay en este fertilizante no van a tener dónde agarrarse. Es decir, de esta negativa, si está vacía, porque después vamos a ver una cosa que llama porcentaje de saturación de bases, porque usted puede tener arcillas 2.1 y están llenitas. ¿Qué pasa? Sucede como si no tuviera nada, ¿Listo? ¿Y con qué están llenitas? Vea, hay unas que llenan con este muchacho. Con el aluminio. Y el aluminio tiene 3 cargas positivas, ocupa 3 sitios que podían estar ocupados ¿por quién? Por ejemplo, por el potasio o por un calcio. Entonces vamos a ver eso. Listo, pero hagamos el supuesto
hagamos el supuesto de que están vacías. Entonces, ¿qué pasa? Si yo adiciono toda esta cantidad, una parte de cargas se me va a quedar aquí, pero toda la otra parte, si precipita, se lava, ¿correcto? ¿Qué sucedería aquí? Aquí habría mayor posibilidad de que estas cargas se me queden adheridas para después que vamos a ver la capacidad de intercambio catiónico, cómo funciona eso para que la planta tome el nutriente. Entonces, este suelo tendría mayor capacidad de retención. Total, ¿dónde tendría que fraccionar más mi fertilizante y por ende gastar más plata en mano de obra? ¿En el A o en el B? En el A. En el A tendría que fraccionar más el fertilizante que en el B. ¿Cómo solucionamos esto, Leo? Materia orgánica. Mierdita de vaca. ¿Cierto? Obvio que también hay otros productos, pues, digamos que... Porque cuando uno arregla un suelo de estos, por ejemplo, de cargas con materia orgánica, la materia orgánica se va descomponiendo y se va perdiendo, ¿cierto? Porque, obviamente, con los microorganismos. Entonces uno puede agregar sílice, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del SI? El SiO2, ay, me acordé del profesor SI, ¿se acuerdan? SiO4, el super imbécil. El SiO2 o el SiO4, entonces esos son dos productos, listo. Entonces, para eso nos sirve, por ejemplo, conocer o saber qué significan las arcillas 2,1 y 1,1 respecto a estas tres cualidades, ¿correcto? Jorgito, ¿ya le quedó claro para qué nos puede servir? Y hay que hacer muchos otros imaginarios, ¿cierto? Estos son unos. Pero siempre, siempre buscando la practicidad, Muy bien. Entonces, ahí tenemos pues estas dos grupos de arcillas, que son, digamos, las más famosas, las discotequeras, las de moda. Muy bien. Pero nosotros dijimos que otro sinónimo de arcilla era que son aluminosilicatos hidratados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a colocar aquí aluminosilicatos. Son hidratados más agua. O sea, en un medio... Hey, esta letra sí se ve bien, Steven. Sí, muy bien. Listo, muy bien. Más agua. Que pueden reaccionar con los elementos que hay de forma natural en el suelo, ¿cierto? Por ejemplo, con el hierro, acuérdense. El hierro. Así le dice mi mamá. Litio, magnesio, zinc, potasio, etcétera. Listo, muy bien. ¿Dónde acumulan ellos esos elementos? Por ahora simplemente recordemos o digamos que tienen átomos centrales que son de aluminio y de silicio, pero que pueden ser reemplazados por otros átomos que vamos a ver, le repito, en una propiedad que llama sustitución isomórfica, y pueden tener también átomos entre los octaedros de diferentes, los diferentes átomos. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un aluminosilicato hidratado enriquecido con hierro, entonces yo puedo tener una arcilla que se llama la nontronita. ¿Qué es la nontronita? Un aluminosilicato hidratado rico en hierro, Una sauconita es un aluminosilicato hidratado rico en zinc. Hectorita
rica en litio. Eso no le debe servir a nadie, ¿cierto? Un suelo, bueno, no sé, pase eso sí, puede una mina, para un agricultor no le sirve para nada. Una saponita, La carga del zinc ahí es como es. la del zinc, creo que es 2 más. La saponita, rica en magnesio. Vea esta qué bonita. La hilita, rica en potasio, Y la calcita, esa sí, pues la tenemos clara, rica en calcio. Hombre, que nosotros nos tenemos que aprender estos nombres, no. Lo que tenemos que tener claro es, hay una información en cada uno de estos términos que la tenemos que buscar. Hombre, suelos derivados de saponita, en el estudio de suelos derivados de o con presencia de saponita. ¿Qué significa eso? Que pueden ser suelos potencialmente ricos en magnesio. Ahora, recuerden que estas arcillas también pueden venir empaquetadas en rocas, ¿cierto? Porque los minerales primarios y los minerales también traen magnesio. También hay unos minerales primarios que traen magnesio. Recuerden que los minerales secundarios se originan a partir de minerales primarios o de rocas preexistentes que se meteorizan. ¿Listo? Muy bien. En ciclos que duran, eso sí que duran millones de años. Muy bien. Entonces, ahí terminamos esta parte, este numeral 3.1 sobre las arcillas. En estricto, ¿listo? Las arcillas, ¿por qué digo que las arcillas en estricto? Porque recuerde que si son láminas es porque tienen una estructura cristalina. Y una estructura cristalina no es que se va de un lado para otro, ¿o sí? Es que, es que tienes un alma cristalina, que está agua cristalina. No, eso es otra cosa, ¿cierto? Hialina, transparente. Pero ¿cuál es el concepto de cristal y de mineral? Que tiene una estructura definida que se repite y que usted es capaz de identificar. Listo, muy bien. Entonces aquí dentro de este grupo de otro grupo de minerales secundarios, hay un grupo que se llaman los... espere, yo coloco un término que se usa mucho. Así, ustedes lo encuentran. Entonces, hay un grupo que se llama, vamos a poner así por ahora, arcillas amorfas. Ese título, ¿qué les parece a ustedes? Pues no tiene sentido. Es contradictorio porque si las arcillas son láminas, las láminas son minerales y los minerales son estructuras cristalinas que se repiten y tienen forma, entonces decir arcillas amorfas no tiene sentido. No tiene sentido. Y usted lo encuentra en los libros así. Listo, entonces esto nosotros no lo vamos a decir. O lo estudiamos para no decirlo. Listo, para no van a hacer cada mal pues por ahí. Listo, arcillas amorfas, no. Entonces vamos a cambiarlo por alumino silicatos amorfos. Y también amorfo, amorfo tampoco. ¿Por qué? Porque todo tiene forma. Pues, todo tiene forma. Bueno, no sé. Porque, por ejemplo, Santiaguito, ¿qué forma tiene el alma? Es que ahí me heriste el alma. Te puedo decir que pesa 21 gramos nomás. Oye, ¿en serio? Entonces todo lo que pesa tiene que tener forma, ¿cierto? Entonces hay cosas que realmente, yo digo que todo tiene forma, ¿cierto? Entonces lo que podemos decir es que son alumino silicatos, ¿cómo fue que yo los bauticé? No cristalinos. Y vamos a ver que tampoco en estricto cumple. ¿Listo? Porque aquí dentro de estos aluminosilicatos no cristalinos
Y los tocamos aquí porque, por ejemplo, si yo estuviera dando esta clase en Urabá, no sería muy apropiado. Si lo estuviera dando en los Llanos Orientales, tampoco sería muy apropiado. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. Aunque pues para conocer, digamos que sería pertinente, pero aquí en la zona de nosotros es, como diría un costeño de por allá de Barranquilla, supremamente muy importante. Entonces, dentro de este grupo de los aluminosilicatos no cristalinos, hay un grupo muy importante que se llaman las alófanas. Son un tipo de material que se llaman las alófanas. Y, bueno, entonces uno se preguntaba, bueno, ¿por qué los aluminosilicatos no cristalinos están dentro, o son catalogados dentro del grupo de las arcillas o de los minerales secundarios? Es porque su comportamiento físico en cuanto a plasticidad y manejo del agua y su comportamiento químico es similar a las arcillas. Lo único que no cumplen es que tengan una estructura cristalina bien definida. ¿Listo? Pero por eso se llaman así. Muy bien. Entonces, estas alófanas son unos minerales secundarios muy particulares para nosotros. Y muy particulares para nosotros porque son materiales derivados de cenizas volcánicas. Listo. Y esas cenizas volcánicas, por ejemplo, ¿sabe también dónde podríamos dar este tema y que sería muy importante? En el Japón, pero tendríamos que estudiar mandarín, hablan allá, no, allá, japonés. Japonés, imagínate, uno para estudiar japonés para esta clase. Pucha. Bueno, entonces, derivados de cenizas volcánicas. Y las cenizas volcánicas dan origen a un orden de suelos. Acuérdense que vamos a estudiar 11 grandes grupos de suelos, a un orden de suelos muy importante que se llama los andisoles. ¿Qué son los andisoles? Son suelos derivados de cenizas volcánicas cuya principal característica es que tienen un material, un mineral secundario que se llaman alófanas. ¿Y eso para qué nos sirve hasta el momento? Para nada, para nada. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo importante de entender esto, muchachos? Las alófanas tienen o sobresalen dos características muy importantes. La primera, tiene una alta, o tres, o varias, pero vamos a mencionar algunas. Tiene una alta concentración de cargas negativas, positivas, perdón, positivas, cargadas positivas. Muy bien. La otra, tienen una alta superficie específica. ¿Qué es por ahora? ¿Qué entendemos como superficie específica? La superficie que está en contacto con algo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, este marcador, para entender, este marcador así, con esta tapita y con esta aquí, ¿cuál superficie tiene expuesta al medio? Esta, ¿correcto? Pero si le quitamos esta tapa y le quitamos esta tapa, ya se duplicó por 2 la superficie en contacto con el medio porque tiene esta que está aquí y la que está por dentro. ¿Correcto? Jorgito. Correcto. Entonces, como un pitillo. Si nosotros tenemos un pitillo y lo metemos en agua, la superficie que está en contacto con el agua es esta. Pero si lo destapamos, la superficie que está en contacto con el agua es la que está por fuera y la que está por dentro. Correcto, muy bien. Entonces tienen una alta superficie específica. Y la que más nos sirve para manejar desde el punto, o la que más practicidad tiene, es que tiene una alta o altísima o elevadísima apetencia Por fijar. Pero digamos una gran apetencia por fijar. Son altamente fijadoras de fósforo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
A alta afinidad, correcto, muy bien. Pero digamos que si tiene afinidad, pero la libera fácilmente, pues no le hace. Pero el problema es que tiene afinidad por el fósforo y lo retiene con mucha fuerza. Entonces es como un pitillo y además es hueca. Y entonces está cargada, muy cargada positivamente. Entonces, claro, el H2PO4 menos, que es el fósforo muy adherido a las cargas positivas. ¿Listo? Pero eso no importa porque las puede tener ahí para que no se laven. Pero el problema es que las fija fuertemente, son enlaces fuertes y además porque las mete dentro de su superficie específica al interior. Entonces las plantas, la exploración de las plantas es muy difícil para tomar ese fósforo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener aquí un cultivo, ¿cierto? X cultivo. Y llega el técnico allá, pues, el ingeniero agrónomo allá sacando pecho, ¿cierto? Entonces le dice, don Otavio, vea, doctor, mire esas plantas mías, todas como moradas. Entonces el ingeniero agrónomo de una, eso es deficiencia de fósforo. Don Otavio dice, ¿qué ingeniero pasa? Ese doctor sí sabe. Fósforo, listo, muy bien. Y entonces, ¿qué vamos a tomar tintico? Sí, y empanadita, sí. Tenía al final, le dice, oiga, doctor, pero ¿y entonces qué pues? ¿Qué hago? ¿Qué hago pues? No, pues entonces, don Octavio, vea, aplíquele, ya no existe ese producto, superfosfato triple, pongámosle uno bien, MAP. Aplíquele MAP, ¿sí o no? Fosfato monoamónico, que lo que usted tiene es una deficiencia de fósforo. No, doctor, no, doctor. Vea la factura, vea, mire la factura. Yo no he hecho sino echarle a eso fósforo. Y vea las plantas. Vea las plantas. Y además, usted me dijo que hiciera un examen de suelo. Véalo aquí. Entonces el agrónomo ya así todo acorralado. Venga, a ver, yo veo. ¡Ay, juepucha! Usted tiene, vamos a ponerle, porque los he visto, 120 ppm de fósforo. ¿Listo? Y si usted va y mira, cuando usted tiene, por ejemplo, más de 30 ppm de fósforo, ya es un nivel alto. Entonces usted dice, mierda, ¿cómo así? Tiene 120 partes por millón, la factura de que le adiciona eso fósforo como un berraco y las plantas con deficiencia de fósforo. ¿Cierto? Ay, yo que esa clase me la mamé, yo no fui y no me desatrasé. Huepucha, me voy a llamar a Jorgito que ese sí sabe. Jorgito, venga. Listo, muy bien. Entonces aquí, entonces usted empieza a hacer la deducción y dice, a ver, ¿usted dónde es que estamos? Estamos en la Unión. La Unión. Uy, eso sí será. Me voy por un mapa de suelos y en el mapa de suelos ubico la Unión, ubico la unidad cartográfica de suelos y me dice, allí lo que hay es Andisoles. Perfecto, usted está en Andisoles. En Andisoles lo que hay es cenizas volcánicas. En las cenizas volcánicas lo que tienen son halógenas y lo que tienen es una gran cantidad de materiales que me están fijando el fósforo. ¿Yo para qué le voy a recomendar aplicarle o adicionarle más fósforo a ese suelo si ya lo tiene? Y ahí como está el MAP, ya vale como 240.000 pesos un bulto de 25. De 25 lo compramos en estos días para fertirrigación pues, pero granulado puede estar un poquito más favorable. Entonces ahí sí leo, vuelva y se le salen las lágrimas. Listo, tengo fósforo, está ahí, tengo casi que una mina de fósforo ahí. ¿Qué tengo que hacer? Microorganismos. Claro, listo, entonces vea hombre,
vea entonces, don Octavio, entonces en vez de comprar más MAP, listo, pero ojo con esto, antes de comprar más MAP, vamos a hacer algo, vamos a hacer que esto que esté aquí se haga disponible para las plantas, ¿correcto? Entonces vamos a adicionar unos honguitos, ¿cierto? Un microorganismo. Entonces está el Phaceolomyces, hay varios hongos que solubilizan fósforo o lo que comúnmente llamamos micorrizas, que vamos a ver que no se llaman así. Listo. Micorrizas es cuando el hongo ya llega y hace la simbiosis con la planta, ahí sí hay una micorriza, pero lo que usted le va a adicionar es microorganismos, un hongo, para que solubilice este fósforo. Pero ojo, que si usted tiene un cultivo con, digamos, problemas muy grandes, ¿cierto? Y que todavía puede salvarlo, porque es que si lo llaman a uno cuando el cultivo le faltan 15 días o 20 días para terminar su ciclo, bueno, está bien, Padre, Espíritu Santo, amén, ya no hay nada que hacer, hablamos para el otro, ¿cierto? Pero si usted lo detecta con tiempo, lo puede salvar. Esto de adicionar microorganismos solubilizadores, ¿cierto? Tarda. Mientras el microorganismo ahí se acomoda y tan, y entonces el otro le hace caritas, mientras este se le presenta a la planta y le dice, yo aquí donde usted me ve, yo soy un solubilizador de fósforo, ¿listo? Y le puedo entregar fósforo, y la planta que le entrega, energía, ATP, ¿cierto? Porque recuerde que los microorganismos no son autótrofos, no fabrican su propio alimento, entonces él le dice a la planta, venga, déjeme estar aquí en esta raicita, que yo no soy fitopatógeno, yo soy bueno, como Jorgito, ¿cierto? Déjeme, yo estoy aquí, yo le solubilizo este fósforo que a usted le está haciendo falta y usted me da mi energía, ¿correcto? Muy bien, pero mientras esto se establece, tenemos que adicionar un poquito de este. Entonces uno podría hacer, recuerdo cuando estábamos en el laboratorio de suelos que hacíamos la recomendación y nos encontrábamos mucho con este caso porque estábamos en la zona, entonces nosotros casi siempre recomendábamos más o menos un cuarto del fertilizante que comúnmente le estábamos aplicando fosfatado y el resto microorganismos, ¿cierto? Aplicar microorganismos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso pasa con las alófanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, que lo podemos tocar en otro tema? ¿Qué pasa? Porque muchas veces, digamos que la aplicación de estos microorganismos no funcionan precisamente porque, por ejemplo, yo aplico micorrizas a diestra y siniestra en cualquier tipo de suelo. Estos microorganismos solo funcionan si existen estas condiciones. ¿Listo? Es decir, si yo adiciono microorganismos solubilizadores de fósforo, donde la planta no tenga problemas con fósforos, ahí las micorrizas o los microorganismos no van a actuar porque no existe esa necesidad de hacer esa simbiosis entre la planta y el microorganismo, ¿cierto? Entonces ahí no podemos aplicar ese tipo de cosas, ¿cierto? Eso solamente funciona en estos suelos que son altamente fijadores de fósforo, o sea, en los andisoles. Es decir, por eso es que aquí en el oriente antioqueño boleamos tanta micorriza, ¿cierto? O tanto microorganismo. O no tanto eso, sino que son muy efectivas las adiciones de microorganismos en andisoles, en microorganismos solubilizadores de fósforo. Ahora también hay que tocar otro tema y es que hay plantas que no son micorrizodependientes. Sí, hay plantas que definitivamente no admiten esa simbiosis con el hongo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo con crisantemo. No logramos ver esa simbiosis con el crisantemo, pero por ejemplo con diente león, con algunos pastos, con café. Bueno, nosotros no lo alcanzamos a hacer en café, pero en pastos
en pastos y en algunas otras arbences medicinales, sí se veía esa simbiosis. En el frijol también, ¿cierto? Pero en el crisantemo, por ejemplo, no. Quizás podría ser también porque los suelos que se utilizan, o ya no son suelos porque están muy disturbados, pero los sustratos que se utilizan para fijar, para sembrar crisantemos no son pues como los más adecuados posiblemente. En ese caso no sería que la planta no es micorrizo dependiente, sino que el suelo no tiene las condiciones para que las micorrizas se establezcan, ¿cierto? Pero si hay cultivos que es muy difícil, por ejemplo el aguacate. El aguacate es alopécico, calvito, tiene poquitos pelos absorbentes. Y recuerden que las micorrizas solo hacen simbiosis en los pelos absorbentes. ¿Por qué en los pelos absorbentes? Porque es donde le entregan nutrientes a la planta. Pero tiene otra función, tiene otra parte tiene otra explicación más práctica todavía. Recuerden que la naturaleza es la ley del menor esfuerzo, pero la ley del menor esfuerzo exacto, la ley del menor esfuerzo no es hacer nada, sino hacerlo bien. Si usted tiene 6 meses para ganar suelos 1, es en 6 meses, no en 12, ni en 18, ni terceriala, ni nada de eso. Nada, es ganarla en 6 meses, esa es la ley del menor esfuerzo, no es venir a sentarse ahí y no hacer nada. No, es gánela en 6 meses. Y ya no son ni 6 meses. A mí me tocaron las materias de 6 meses, ya son 4 meses, pero súmele. 3 meses. 3 meses porque Súmele eso, que la primera clase no se da, que la última tampoco, que las fiestas de la universidad, que el paro, que el paro armado, Bueno, entonces esto es un pelo absorbente. ¿Qué es un pelo absorbente? Una célula alargada, modificada, alargada. ¿Cuál es la diferencia entre las células vegetales? Una de las diferencias entre las células vegetales y animales, la pared celular. Digamos que esta pared celular se va sintetizando a medida que el pelo va creciendo. ¿Listo? Entonces aquí por eso una de las características de vitalidad de una planta es que usted retire una partecita, ¿cierto?, del cultivo, es que usted retire y logre ver que el pelo absorbente en la puntica está blanquito. Si está blanquito, quiere decir que esa raíz está viable. Es decir, aquí solo tiene membrana celular, una cadena de fosfolípidos, doble cadena lipídica, ¿recuerdan? Listo. Entonces, el hongo no es bobito. Los más bobitos somos los humanos. Pero el hongo no es bobito. El hongo no le va a ir a meter aquí a una raíz primaria que tiene pared celular, el austorio y el apresorio. Ni modo que fuera. ¿El dónde coloniza? En la membrana que no tiene pared celular. Porque recuerden que una de las funciones de la pared celular es la defensa frente al ataque de algunos microorganismos. Entonces por eso, yo no sé si era el profe Walter, una vez nos dio una conferencia sobre que hay unos fisiólogos diciendo que la mayoría de pelos absorbentes de la planta son hifas de hongos, ¿cierto? Parece ser. Entonces lo que hacen las micorrizas o lo que hacen pues los microorganismos es aumentar la cantidad de estructuras absorbentes, porque la planta solo absorbe nutrientes por los pelos absorbentes y a través de la membrana celular. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces ahí terminamos la parte de minerales secundarios. ¿Correcto? ¿O nos falta algo? Óxidos e hidróxidos de hierro. Ah, pues claro, listo. Muy bien, hay otros minerales, pero ¿quién se me robó la hojita? No los tengo. Ah, don Freddy. Óxidos, hidróxidos de aluminio, hierro, manganeso. Bueno. Muy bien.
Pueden ser cristalinos, irregulares. Listo. Muy bien. Entonces, otro grupo de minerales. ¿Dónde está el borrador? Sería otro grupo de aluminosilicatos no cristalinos. No, ya no son considerados como tales, pero sí, no tienen una estructura, digamos, cristalina tan definida, ¿cierto? El otro grupo son los óxidos, ¿cierto? 3,3. Los óxidos. Muy bien. Los óxidos tienen, digamos, a ver. Yo creo que estamos confundidos, ¿cierto? Mochemos ahí mientras organizamos. Un tercer grupo dentro de estos minerales secundarios son los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, del hierro. ¿Listo? Estos tienen una característica de que pueden ser tanto cristalinos como irregulares, entonces por eso están dentro de los minerales secundarios. Y pues digamos que lo más importante es que estos tipos de minerales son característicos de suelos muy evolucionados, o sea, por ejemplo, de ultisoles y los oxisoles. Recuerden que para tener suelos muy evolucionados tenemos que tener paisajes o relieves muy estables, que no haya, o sea, que los procesos de formación de génesis sean mayores a los procesos de erosión, ¿cierto? Es decir, que sean suelos o paisajes muy estables, ¿cierto? Casi que sean, yo no sé si en algún momento los llamaron podsoles, es decir, que hay un término que llama haploidización, que es que los procesos de meteorización son mucho mayores que los procesos de génesis, entonces ese es como un tipo de erosión. El caso es que son minerales que son característicos de los ultisoles y de los oxisoles. Muy bien, ahí terminamos esta parte de nociones sobre la minerales secundarios y terminamos el capítulo de mineralogía. ¿Correcto? Listo, compañero. Entonces, pero lo que falta es una cosa. ¿Qué pasó? Y el coco. El coco. Ah,